y voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver uniones soldadas. Acá tienen un operario soldando en obra, con uno de los procedimientos que vamos a ver, soldando con una varilla o electrodo. Bueno, acá está un poco el contenido del módulo. Agregué una parte de un recorrido histórico que me pareció interesante. Tienen esas imágenes que tratan de resumir los métodos de soldadura distintos que vamos a ver. Luego vamos a ver ventajas y desventajas del uso de soldadura, clasificación, distintas clasificaciones, los principales procesos de soldadura que aplicamos a estructuras metálicas, las consecuencias, ya eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene, la consecuencia de la aplicación de calor, algo ya sabemos de las unidades anteriores, cordones de soldadura típicos, a tope y filete, también clase que viene, ya a partir de ahí, representación de la soldadura, defectos, controles y riesgos. Bueno, la bibliografía, a mí me gusta mucho la guía 21 de la ISC, tiene de todo, no es compleja, lo único que está en inglés, pero bueno, así que saqué mucho de ahí. Y después están los libros esos de Conarco, un poco viejos, pero bueno, interesantes. Ciencia y técnica de la soldadura, están agregados en la carpeta de la materia. Y por supuesto el reglamento argentino, CIRSOC. Todos los libros que venimos viendo, el Minacota, el Salmon, el Trolia mismo, bueno, todos tienen cosas de soldadura, pero los libros de texto se basan más en el cálculo y no tienen tanto de la tecnología, ¿no? que también es muy interesante y que debemos conocerla. Bueno, vamos a ver un poco los hitos históricos. Esto lo saqué de un sitio web, ahí les puse el link. Lo descubrí hace poco, así que me pareció que estaba bastante interesante. Bueno, Sir Humphrey Davy en 1801, considerado por muchos como el fundador de la electroquímica, descubrió que era posible conducir electricidad en el aire entre dos electrodos. Se descubrió el arco eléctrico. Los primeros electrodos en usarse fueron varillas sin ningún tipo de recubrimiento. Eso, imagínense, serían fuegos artificiales, ¿no? Las cuales producían arcos eléctricos inestables, cordones imperfectos, excesivas salpicaduras, además de una gran fragilidad del metal de soldadura por causa de la contaminación del charco de soldadura, que hoy sabemos que es algo que hay que tratar de evitar a toda costa. En el proceso de desarrollo de la soldadura se comenzaron a utilizar revestimientos de distintos materiales, orgánicos, inorgánicos, revestimientos al electrodo, ¿cierto? Aunque en principio se hizo simplemente para generar la estabilidad del arco, es decir, que el arco se sostenga, más que para producir soldaduras limpias. Hoy serían las dos cuestiones a las que apuntamos, ¿no? Bueno, en el año 1885, el ruso Nikolai Bernardov determina la posibilidad de generar un charco metálico entre dos electrodos, un cátodo de carbonio y un ánodo de metal para unir piezas metálicas. Y de esta manera patenta el primer equipo de soldadura en Inglaterra. La patente es esa que está ahí. Parece que la compartía con otro señor, Olszewski. Fíjense lo que era el aparato ese. Bueno. Luego Slavianov es el primero en crear un electrodo metálico consumible en 1892. Se lo suele llamar consumibles hoy por hoy a los electrodos. Cuando uno hace la lista de cosas para la obra, entran en el rubro de consumibles.
El sueco Oskar Hellberg es el primero en patentar un electrodo con revestimiento en 1907. Además fue el fundador de la compañía ESAB, aún vigente. Hablando de ESAB, ahí abajo tienen el link al sitio web de la compañía y un apartado de educación, material educativo, así que sospecho que ahí van a poder encontrar cosas interesantes. En Estados Unidos, en 1912, Stromenger y Slaughter patentaron el primer electrodo con recubrimiento grueso, el cual comenzó a utilizarse a nivel industrial. Su aceptación fue bastante lenta a causa de su alto costo. Desde los inicios de la década de 1920 se comenzó a investigar sobre la protección gaseosa para la operación de soldadura. Pero a causa del desarrollo y masificación del proceso SMAU, es decir, el de electrodos, se perdió el interés por los procesos con protección gaseosa. Inicialmente se perdió, ¿no? Esto es interesante el recorrido histórico porque ya les va hablando de cuáles son los distintos procedimientos, ¿no? Y cómo, en qué orden se fueron desarrollando. En los años 1930 a 1935, las operaciones con el proceso SMAU de electrodos alcanzaron las áreas de infraestructura pesada. Fue en aquellos años que se construyeron los primeros barcos totalmente soldados, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Además, y de manera simultánea, en 1932 comenzaban a hacerse experimentos con electrodos continuos, como un alambre continuo, protegido por fundentes granulados, y de esta manera, y a partir del año 1935, se consolidó el proceso SAU de arco sumergido en la construcción de barcos y la fabricación de tuberías. Es uno de los tres que vamos a ver, el proceso SAU. Fue también en aquel año 1935 que se introdujo la utilización de corriente alterna. Al lado de sus ventajas estaban sus dificultades en cuanto a la estabilidad del arco, lo cual fomentó la creación de mejores revestimientos para los electrodos revestidos SMAU. Fíjense cómo las tecnologías se van relacionando y van interactuando entre sí. Una va mejorando a la otra, ¿no? El primer proceso con protección gaseosa fue llamado HeliArc, denominado así ya que el primer gas de protección utilizado fue el helio y es el proceso conocido como GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. En el año 1948 se crea el proceso MAU, gas, este ya es con gas, protección con gas, partiendo del anterior utilizando un electrodo de alambre continuo. El proceso inicialmente utilizó gases inertes como el helio y el argón, y posteriormente gases activos, dióxido de carbono, los cuales hasta hoy se siguen utilizando de manera continua. Bueno, esto ya es la actualidad, ¿no? Esto está sacado del primer que les decía, la guía de diseño 21. Ahí corté y traduje. Dice, hay en total aproximadamente 100 procesos diferentes de soldadura y procesos de corte térmico. Actualmente en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, 3 procesos son dominantes, como también son 3 los procesos de corte térmico. No vamos a ver procesos de corte térmico, pero bueno, es interesante saber que están ahí en el... y quizás al final comentemos algo, ¿no? Porque se usan todo el tiempo en los talleres. Esos procesos, más algunos pocos que se utilizan ocasionalmente en aplicaciones especiales, es decir, esos 3, serán cubiertos en este capítulo. O sea que, de alguna manera, vamos a seguir en esta presentación un poco lo mismo que cubre la guía 21 en su capítulo 2. Yo les recomiendo que, aunque esté en inglés, que la vean, que miren los dibujos, que traten de entender, porque bueno, esas cosas valen oro, ¿no? Tener material actualizado y me parece muy importante. Bueno, definición de soldadura. Esto está sacado del primer, también corté y traduje. Es una coalescencia localizada de metales o no metales producida por calentamiento de los materiales a la temperatura de soldado, con o sin la aplicación de presión o por la sola aplicación de presión y con o sin el uso de material de aporte. Fíjense que es una definición muy general, tanto que habla de metales y no metales, sabemos que se pueden soldar los plásticos, por ejemplo.
y involucra la temperatura y la presión. Y también con material de aporte o sin material de aporte. O sea que es de una generalidad muy grande, y nosotros vamos a ver aspectos más restringidos de esto, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo. Vamos a ver las ventajas del uso de la soldadura. Acá tienen una unión abulonada, vieja, ¿no? Un poco vieja, con muchos roblones ahí. Y una unión soldada. Fíjense que no tenemos piezas metálicas, no tenemos estos cubrejuntas o chapas de nudo tampoco, ¿no? Sino que tenemos la unión del cordón superior al alma, con un paso intermitente, a veces se lo llama paso peregrino, a esto también. Sueldo una distancia A, y luego dejo un espacio B, y repito. Y después también vemos la soldadura del alma, y acá un corte donde se ven los cordones de soldadura de filete del ala al alma. Entonces eso lo tenemos, ahorro de piezas metálicas auxiliares. Empalmes continuos, bueno, no tenemos zonas localizadas de concentración de tensiones como hay en los agujeros, por ejemplo, y deformaciones localizadas. Uniones rígidas, sin deslizamiento. Recuérdense que en bulones teníamos las uniones corte-aplastamiento que presentaban deslizamientos. Mayor aplicación en piezas no planas. Por ejemplo, acá tienen un dibujo, un esquema de una estructura tubular, con estos cortes que se hacen acá, se llaman boca de pescado. Y bueno, ahí viene como anillo al dedo. Si tuviéramos que hacer una unión con bulones sería mucho más complicado. O imposible. Menor preparación de juntas, no tenemos que hacer el proceso de agujereado con toda la precisión que implica, etc. Desventajas: aplicación de calor intenso en la unión, una zona en la que actúa el calor. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, los efectos que puede producir. Algunos sabemos, ¿no? Tensiones residuales, hemos visto eso. Necesidad de mano de obra capacitada, de acuerdo al tipo de soldadura que haya que hacer. Las condiciones climáticas restringen la operación, por ejemplo, en los casos en que tenemos protección gaseosa y tenemos viento, bueno, eso dificulta la operación. De todas maneras, a esta altura del partido se han desarrollado tecnologías que permiten compensar todo eso bastante bien. El frío también, ¿no? Hay procesos de soldadura que implica el precalentamiento de las piezas o calentamiento posterior, como un tratamiento térmico. Ahí tendríamos otro punto en que inciden las condiciones climáticas. Mayores requisitos de control de calidad, supervisión e inspección. Esto es porque las uniones abulonadas se pueden inspeccionar a simple vista, desde saber lo más grosero, ¿no? Si están todos los bulones puestos, o bueno, otras cuestiones, ¿no? La coincidencia, el alineamiento, los agujeros, ¿no? En cambio, las soldaduras, bueno, es más difícil. Se pueden hacer inspecciones visuales, pero a veces son insuficientes. Entonces, también incluso defectos ocultos en el interior del cordón, ¿no? Que tiene que ver con cómo se realicen los procedimientos, que se realicen bien, de acuerdo a la regla del arte, como se dice, ¿no? Y bueno, las operaciones en obra están condicionadas porque un poco por lo que decíamos antes, también por una cuestión de comodidad, que como ustedes ven en esta foto o en la foto del principio, el operario está haciendo el cordón en distintas direcciones. En cambio, en un taller se trabaja en un banco, en general son cordones horizontales, planos, mucho más controlado en todo sentido el trabajo en el taller. Así que en obra, bueno, la soldadura se trata de restringir lo más posible.
Bueno, entonces vamos a entrar en una clasificación de soldadura. La primera gran clasificación es según el proceso de soldadura. Cada uno de estos los vamos a ver en detalle. Y yendo de, podemos decir, de menor complejidad a mayor complejidad, o también en el desarrollo histórico. Tenemos MAU con electrodos revestidos de varilla. MAU con alambre, esa es semiautomática, es un alambre continuo que viene en un rollo. Y el SAU confundente es la soldadura de arco sumergido. Acá tenemos un esquema del circuito típico de SMAU. Podemos ver la varilla, el electrodo, el arco eléctrico que se provoca, que está en todos los procesos, en los 3 procesos hay un arco eléctrico. La pinza porta electrodos, y después, bueno, la conexión a la soldadora con un cable de retorno desde la pieza para configurar el circuito. Según el cordón de soldadura, puede ser de preparación o a tope, es este de acá, de filete o ángulo, se realiza en forma longitudinal y tiene una sección aproximadamente triangular. Y después, menos comunes para nosotros son las de tapón, que es un relleno que se hace en un agujero, en un agujero circular entre 2 piezas. Y la de ranura, que es similar a la de tapón, pero que hay una zona sin rellenar. Estas dos no las vamos a ver. Vamos a ver esta que se llama de preparación, la que es a tope, porque a veces sirve de empalme de barras, ¿no es cierto? Tiene muy buenas prestaciones, y si yo tengo una barra que no tiene la longitud suficiente, utilizo esta soldadura de preparación para conformar una pieza de mayor longitud. Según el tipo de junta, de nuevo a tope, esta de acá, de traslape, fíjense que hay una zona en que las piezas se superponen y se suelda a uno y otro lado de esa superposición. En T se puede soldar de uno de los lados o de los dos, está admitido. Hay empresas que sueldan de un solo lado. Por supuesto que siempre hay que hacer un cálculo de resistencia, y si hablamos de soldaduras iguales, la soldadura de 2 cordones va a tener el doble de resistencia que la otra. De borde, esta de borde o de esquina, cualquiera de las dos, se utiliza, por ejemplo, en el ensayo de doblado, de soldadura, creo que esta, la de esquina propiamente, para probar, digamos, la absorción de energía de la soldadura, equivalente al ensayo de Charpy. Bueno, clasificación de la soldadura según la dirección de la junta, seguimos, esta es otra. Fíjense que, de acuerdo, acá tenemos una chapa, y tenemos una pieza que está soldada con estos 2 cordones, y la carga actúa en esta dirección horizontal. Entonces fíjense que los cordones de soldadura son paralelos a la carga, entonces hablamos de carga paralela. Y esta situación de las mismas piezas, pero que en vez de soldar paralelamente, soldamos acá, al final de la pieza blanca, y acá en la parte de abajo, la parte de abajo del dibujo, digamos. Y esta es una situación de carga transversal. Bueno, si se hace el análisis tensión-deformación de esas 2 soldaduras, se comportan de forma diferente. La soldadura a 90 grados, la carga transversal, es mucho más rígida en el extremo, y la que es con carga paralela tiene más utilidad, y alcanza valores de carga menos importantes. Y en situaciones intermedias de inclinación de los cordones, bueno, vamos teniendo estas curvas de aquí. Según donde se realice, ya hablamos un poco en taller o en obra, y según su espaciamiento. El punteo es cuando las piezas se arman. Antes de soldarlas, en los talleres de estructuras metálicas hay zonas de armado y zonas de soldadura. Las zonas de armado son zonas donde las piezas
se presentan y solamente se puntean para que quede armada, por ejemplo, una viga reticulada, y después con el puente grúa se las mueve a otra zona que es propiamente de soldadura. El que está en la zona de punteo puede ser un aprendiz, por ejemplo, alguien que está empezando a soldar, o no es un soldador calificado. Y en la zona de soldadura voy a tener los mejores soldadores, y van a ser también los mayores tiempos, porque hay que completar todas las soldaduras que se puntearon en la parte de armado. Entonces, punteo es solamente para armar, para que la pieza tome su forma. Luego tenemos periódica, que es soldar, creo que acá se ve, ¿no? Soldar un pedacito y luego dejar un pedazo libre, ¿no? En forma un segmento libre, en forma regular. Eso se suele llamar paso peregrino. Y bueno, es una manera de ahorrar tiempo, básicamente, de soldadura, también materiales. Siempre y cuando, bueno, calculemos, la soldadura periódica va a tener menos resistencia que la continua, pero a veces es perfectamente admisible. Y bueno, otro caso de continua es esta que está acá, ¿no? Que es arco sumergido. Y según la posición del cordón, posición del cordón, tanto a tope como a filete puede ser plana, horizontal, vertical o sobre cabeza. Fíjense, acá tenemos a tope, plana, cómo se va depositando el cordón de una manera muy cómoda, vertical, ascendente y descendente. Acá tenemos la horizontal. Y acá tenemos sobre cabeza, que es la posición más incómoda. Y lo mismo para soldadura de filete, en este caso en ángulo, ¿no? Esto, bueno, ya lo vamos a ver, pero las posiciones de soldadura, en el caso de ser soldadura con varilla de electrodo, hay electrodos que van a ser apropiados para algunas de estas posiciones y no para otras. En el caso de la soldadura de arco sumergido, vamos a ver, solamente la vamos a poder hacer en la posición plana. Eso lo van a poder ver con un video también que puse, así que creo que va a quedar claro. Y vamos ya a empezar a ver los métodos. El método más difundido, el que primero se desarrolló, y el más conocido. Quizás alguno de ustedes haya soldado usando este método, si alguno fue a escuela técnica. Si ¿alguien soldó alguna vez? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién habló? La que tiene el metal con el recubrimiento afuera de... Claro. Sí, sí, sí. ¿Soldaste con esa? Sí, con esa y con la más moderna que larga el filamento directamente, creo Ah, que la se llamaba MIG algo. semiautomática. Sí, que en colegio industrial. Sí, sí. Qué Era bueno. mala igual, pero no importa. ¿Eh? Era mala, pero bueno, al Ah, menos ahí me iba a servir para ahora. ok, ok. Sí, esta es también la que usan los herreros, ¿no? Es la soldadura, hoy por hoy venden máquinas a precios muy, muy económicos que se cuelgan con una correa del hombro. Bueno, cualquiera puede soldar con un poco de práctica. Bueno, ¿en qué consiste? Primero, está bueno la sigla, ¿no? Porque la sigla habla un poco de... Shielded es protegido, ¿no? Shield es escudo, shielded es protegido, metal protegido, soldadura de metal protegido, ¿no? Soldadura de arco de metal protegido. Son electrodos revestidos. Acá, bueno, esto está sacado de la guía de diseño. Dejé los términos en inglés para que se familiaricen, o por si alguien quiere corregir la traducción, que puede tener, se puede mejorar como toda traducción.
Entonces acá tenemos el metal base, sobre el cual vamos a ejercer la soldadura, el electrodo, acá se forma el arco, ¿no? El arco eléctrico, y acá hay un revestimiento del electrodo que va a tener determinado propósito. Luego se forma un charco fundido, de metal fundido, debajo del arco. Hay un escudo gaseoso que protege al arco, y también se forma una escoria que va a haber que retirar a posteriori. Este es el proceso SMAO. Bueno, entonces, funciones del núcleo y del revestimiento. El núcleo conduce la corriente eléctrica y provee material de aporte a la junta. Metal de aporte, filler se llama en inglés. Acá tienen otra imagen, más o menos lo mismo que la otra, habla acá de la profundidad de penetración. Y el revestimiento, ¿cuál es la función que cumple? ¿Se acuerdan que yo dije en el desarrollo histórico que se empezaron a usar electrodos desnudos? Que eso no quisiera haber estado, ¿no? Genera el revestimiento una atmósfera que protege al metal fundido. Es esto que está acá, la atmósfera. Aumenta la estabilidad del arco eléctrico a través del sodio que contiene. Acá está la estructura electrónica, ¿no? La estabilidad del arco tiene que ver con estos electrones de la última capa, que son los electrones libres, ¿no? Y también facilita el reencendido, porque el electrodo se va consumiendo, entonces, bueno, hay que restablecer el arco, hay que reencender. Y eso a través del potasio. Mejora la viscosidad y la tensión superficial del metal fundido. Constituye una aislación eléctrica. Aporta elementos para la formación de la escoria y agrega elementos de aleación al metal. Acá pueden ver electrodos. Fíjense, electrodos que tienen una punta desnuda, que esto es lo que se coloca en el soporte. Acá está el soporte, la pinza, la máscara. Y un cepillo para retirar la escoria, para limpiarla. Bueno, clasificación de los revestimientos. Acá hay una clasificación inicialmente en dos tipos. Tipo A previene la contaminación fundamentalmente a través de la escoria. Es una escoria pesada, mayor intensidad de corriente, mayor deposición, y son aptos para la posición plana y horizontal. Y después los B, que previenen la contaminación del metal por flujo gaseoso y con menos escoria, poca escoria. Es una escoria liviana, operan con menor intensidad de la corriente y son para la posición vertical y sobre cabeza, posiblemente en obra. Entonces, tipo de electrodos comerciales, celulósicos, después vamos a ver estos números que significan, E6010 o E6011 de escoria liviana, rutílicos, E6012, E6013, escoria pesada, y los básicos de bajo hidrógeno, que los vamos a ver también, mayor resistencia también, E7015 y E7016. Las dimensiones de los electrodos, las varillas tienen longitudes de 200 milímetros a 450 milímetros y los diámetros de 1,6 a 6 milímetros. Por supuesto que estos diámetros más chicos son para RI o para soldar chapas finas, ¿no? Nosotros vamos a estar en 3,2 y entre 3,2 y 6, en este rango de acá para usos estructurales. Fíjense que acá hay una pinza por electrodo, acá están los electrodos con la denominación, el tipo de electrodo impreso. Las particularidades de la escoria es la impermeabilidad al pasaje de gases, punto de fusión, densidad, viscosidad y tensión superficial. Bueno, hay electrodos para soldar distintos tipos de aceros, también aluminio, cobre, níquel,
y no son soldables materiales como el plomo, el zinc y el estaño, metales de bajo punto de fusión, y los metales radioactivos. ¿Me resulta el tamaño de los electrodos? Sí. ¿No es incómodo el electrodo de 45 centímetros? De 450 milímetros. Sí, O sea, sí, pero la ventaja es que no me suena algo bastante útil. Claro, no, está bien, pero la idea es que dure más, digamos, ¿no? Es decir, acá hay un tema que cuando se acaba el electrodo hay que dejar de soldar y hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces, esas discontinuidades, por un lado es pérdida de tiempo, y por otro lado es discontinuidad de la soldadura. Y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, las longitudes mayores, es cierto lo que vos decís, es más difícil de manipular, pero tiene esa ventaja. Gracias. Bueno, electrodos de bajo hidrógeno, esto es importante. Las clasificaciones de las normas AWS, que esta es la norma americana, no se las mencioné al principio, pero bueno, es un poco la base de todo, ¿no? La A51 y la A55 indican metales de aporte con revestimientos de bajo hidrógeno, como así también otros que no los tienen. Los revestimientos de bajo hidrógeno están especialmente formulados para tener muy bajos niveles de humedad, dando como resultado depósitos de soldadura que serán bajos en hidrógeno difundido. Esto resulta en soldaduras que son más resistentes a la fisuración producida por el hidrógeno incorporado. Como ustedes imaginarán, los gases incorporados a la soldadura, una vez que solidificó, son puntos débiles, ¿no? Son puntos de fisuración, de falla. Entonces hay que tratar de evitarlos. Una de las formas de evitarlos es a través de estos electrodos de bajo hidrógeno, que vienen en estos estuches especiales, herméticamente cerrados, latas herméticamente cerradas. Un poquito más sobre los mismos. Al soldar aceros con una afluencia mínima de 50 KSI o más, que es la calidad F36 o superior para nosotros, no es una calidad tan alta, es un poquito más que F24, ¿no? Me refiero que es una calidad bastante usual. La tabla 3.1 de la AWS D11 requiere para procedimientos de soldadura precalificados que todos los electrodos sean de tipo bajo hidrógeno. Dado que, fíjense esto que dice acá, que es un poco lo mismo que yo les decía, dado que es la calidad estándar para los perfiles W, hoy en día, todos los perfiles W que vemos en las tablas del CIRSO, los que trabajamos en la materia, son F36. Los electrodos SMAW con revestimiento bajo hidrógeno son requeridos en general en el mercado norteamericano, ¿no? Bueno, y acá tienen, otra vez, tienen que estar secos, ¿no? Para funcionar. Entonces hay toda una serie de recomendaciones de uso y están estos hornitos para almacenarlos cuando los sacamos del estuche y se tienen que sacar en el momento de soldar. Bueno, la designación, vamos a ver un poco este tema de la designación. Esto también está sacado de la guía 21. Consiste en la letra E seguida de 4 números. Los electrodos de varilla tienen esta denominación. La E indica que es un electrodo. Los dos números que siguen, que hay que leerlos en conjunto, 70, 60, 80, especifica la resistencia mínima a tracción en KSI. Por ejemplo, 60 KSI, 70 KSI, 80, que son 4.218, 4.921 y 5.624 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que son resistencias mayores a la de los aceros que vamos a usar, ¿no? Indica en qué posición debe usarse el dígito que sigue, el 1 en este caso, indica en qué posición debe usarse. Si dice 1, se puede usar en toda posición. Si dice 2, se puede usar en plana y filete horizontal.
Y se dice 4, vertical, descendente y otras. Por ejemplo, para un electrodo 7018, la menor resistencia especificada es 70 KSI, 4.921 kilos por centímetro cuadrado. El 1 de 7018 indica que el electrodo puede usarse en todas las posiciones, y el 8 final indica que el electrodo tiene un revestimiento bajo hidrógeno, opera con corriente continua, con el electrodo conectado al lado positivo del circuito, o con corriente alterna, y el metal depositado puede entregar una energía mínima, CNV, esto es del ensayo de Charpy, de 20 libras por pie a menos 20 grados Fahrenheit. Esto está sacado de la guía 21, como les decía. Fíjense toda la información que tenemos en ese numerito 7018. Claro, acá cuando les estaba leyendo esto me olvidé de decirles, ¿no? El último número describe el tipo de revestimiento, la corriente de soldado, como vimos en el ejemplo, y las propiedades de tenacidad, la energía que puede absorber. Bueno, los inconvenientes del proceso SMAU, un poco ya lo dijimos, el reemplazo periódico de varillas genera discontinuidades y tiempos muertos. O sea, son dos cosas. Por un lado, el tiempo que se pierde, caída en la productividad, digamos. Y por otro lado, las discontinuidades que hacen a la calidad de soldadura, porque los arranques, los inicios y las paradas, ¿no?, de la soldadura, ahí se pierde calidad porque el arco o bien se establece o bien cesa, ¿no es cierto? Entonces, esas discontinuidades son perjudiciales para el cordón. Entonces son esos dos aspectos que tiene el reemplazo periódico de varillas. Luego tenemos que el consumo de electrodos no es total, sino que es parcial, porque hay una pequeña parte que es el residuo o la cola, ya cuando está contra la pinza, que eso no se puede usar. Entonces son colas desaprovechadas. Y luego hay un trabajo final de limpieza de escoria, que en otros procesos no lo hay. Esta tabla, fíjense, les habla de la calidad del metal de aporte a usar, del filler, en función del metal base, en función de la resistencia. A36 es un F24 para nosotros, un F24 de espesor menor de 3/4 de pulgada, está especificado una calidad de 60 o 70 KSI. En cambio, si estamos en F24 mayor de 3/4, ¿no?, o calidades grado 50, que ya estaríamos en F36, tenemos que ir, si usamos MAU, tienen que ser estos electrodos de acá, E7015, E7016, E7018 o E7028. Esto ya le está hablando de 70 KSI de resistencia. Y usamos otros procesos, la condición, otros procesos que no sean SMAU, la condición es que el metal de aporte tiene que ser mínimo 70 KSI. Uno de 60 no podremos usar. Y luego estos aceros que no son comunes en nuestro medio, grados 60 y 65 o grados 70, tenemos especificados metales de aporte de 80 KSI o 90 KSI. O sea que hay una relación obvia y creciente entre la calidad del metal base y la calidad del metal de aporte, del electrodo. Bueno, acá tiene un ejemplo, esto está tomado de las guías de Conarco, si no me equivoco. Y bueno, es similar, tienen distintas calidades de electrodos, denominaciones. Acá está indicado cuál es el revestimiento. Esto a nosotros, bueno, nos interesa relativamente. Acá las posiciones, esto sí nos interesa, las posiciones para las cuales estos electrodos sirven. Y esta es la corriente. La corriente
según estas estas abreviaturas que están acá, ¿no? Corriente continua polo positivo, corriente continua polo negativo, corriente alterna. Bueno, ya hemos terminado de ver el SMAU, que es el primer proceso. Ahora vamos a ver los otros dos. Vamos a hacer una pausa, acá, unos 5 minutos, para hidratarnos y nos vemos en un ratito. Vale.
Bueno, ya he retornado. No sé ustedes. Sí, también. Bárbaro. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? ¿O algo que no haya quedado claro o que quieran aportar? Bueno, vamos a ver el segundo método, que se lo suele conocer en nuestro medio como soldadura semiautomática. En realidad acá entran algunos procesos con pequeñas diferencias, pero los vamos a agrupar todos. El GMAW, Gas Metal Arc Welding, ¿no? Es decir, hay una protección por gas acá en este caso. O el FCAW, que es el que está en la guía 21, son muy similares, Flux Core Arc Welding. Entonces esto consiste en una torcha, este elemento, que es mucho más importante, que es una pistola, ¿no? Ahora después vamos a ver fotos, que se llama torcha, en la que se reúnen un conductor eléctrico, como siempre tenemos que generar el arco, un electrodo tubular que va a ser el que va a contener el material de aporte, el filler, y por ahí también otras sustancias que contribuyen a la buena ejecución de la soldadura. Y el elemento que entra acá es un gas protector, por una manguera aparte. Entonces se genera acá una atmósfera, una atmósfera protectora, que es la esencia, por gas, que es la esencia de este método. Acá tenemos, bueno, la pieza, el arco, el gas protector, tenemos la escoria fundida, el charco o metal de aporte fundido, la escoria sólida, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, vamos dejando una parte de soldadura ejecutada y escoria sólida, y el núcleo del fundente, flux core, yo lo traduje como el núcleo del fundente, que es esto que va en el centro, ¿no? que produzca el arco y los otros elementos. Esa sería un poco la esencia del método, que acá hay un gas que se agrega que genera este escudo que protege la zona del arco. Que como dijimos es inestable. Las dos condiciones por las que hay que proteger siempre el arco es una que es inestable. Ya dijimos que los primeros electrodos eran desnudos, pero eso no andaba bien. Y la segunda es proteger de las impurezas, porque el gran problema de este metal fundido es que no se generen impurezas que hagan que la soldadura sea defectuosa. Entonces ese es el otro requisito que buscamos con el desarrollo de estos métodos. Bueno. Las ventajas de este método es continuidad y facilidad en la operación. Acá no hay una varilla, sino que hay una bobina de alambre que va entrando al núcleo, como dijimos, a la torcha, y eso da continuidad y da facilidad. No hay que andar cambiando la varilla, sino que hay una gran bobina de alambre que va entrando en forma automática, por eso esta soldadura se llama semiautomática. No es totalmente automática porque la torcha es guiada por la mano del que suelda. Por eso semi, ¿no? Y bueno, también está automatizada el suministro de gas, ¿no es cierto? Y también la provisión de corriente. Tenemos dos tipos de protección: gaseosa activa, que es la MIG, soldadura tipo MIG, que es el dióxido de carbono, y la protección gaseosa inerte, al modo de la ELIARC, como le decía en el desarrollo histórico. Eso se conoce como MAG, es helio o argón.
tiene elevada productividad. Esto está en todos los talleres, no crean que es un método muy... En los talleres para alcanzar la productividad que se necesita para fabricar metros y metros o kilos y kilos de estructura, hay que usar una soldadura de este tipo. La soldadura de varilla está recontradifundida, la conoce todo el mundo, cualquiera puede soldar, pero no compite con la productividad de este método. Tiene buen aspecto superficial, no deja escoria. Esto depende, ¿no? Depende del núcleo del electrodo. Hay algunos que dejan escoria y otros que no. Pero no es siempre como en el método que vimos antes. Flexibilidad para soldar aceros de baja aleación, inoxidables, aluminio, cobre, etc. Los inconvenientes, limitaciones de uso fuera del taller, porque esto es todo un equipamiento, con el cilindro de gas, la máquina, bueno, todo y también, al ser una atmósfera gaseosa que se genera, puede haber limitaciones por el viento, por ejemplo, ¿no? Y también limitaciones de accesibilidad de la torcha, porque es un aparejo bastante voluminoso. Si ven que es como una pistola, pero el electrodo, tengan en cuenta que es una varillita, es como un palito, ¿no? Acá la torcha no es un palito, es una pistola que es bastante, ahora vamos a ver una foto, voluminosa. Entonces, para, por ejemplo, acceder a soldar, imagínense una viga reticulada, ¿no? Que tienen que soldar las diagonales o los montantes a los cordones y la sueldan, no solo de la parte exterior, una vez que está armada, sino de la parte interior. Entonces hay que meterse ahí con la soldadura, ¿no? Con el arco, y hay que meterse bien, porque si no queda una soldadura salpicada, el cordón no queda como tiene que quedar, no queda limpio. Entonces, eso, bueno, depende, ¿no? Depende cómo sea la viga. No es lo mismo si la viga tiene un cordón de 300 milímetros que si tiene un cordón de 100, ¿no? Bueno, hay que buscar la vuelta. Por ahí hay que dar la vuelta en el molde, ¿no? Hay que dar la vuelta, también una pérdida de productividad, ¿no? Porque si yo la tengo acomodada y para soldar de un lado la tengo que dar vuelta, bueno, todas esas cosas tienen que ver con la limitación de accesibilidad. Y un proceso similar es como les dije, el FCAW, Flux Core Arc Welding, con alambre tubular. La diferencia que tiene el MAU con el FCAW es el alambre, que en el FCAW el alambre es tubular, pero los tratamos en conjunto porque es muy similar, ¿no? Bueno, la soldadura, yo les hablo más de la FCAW porque es la que está en la guía de diseño 21, pero muchas de estas cuestiones son aplicables a ambas. La soldadura FCAW puede aplicarse automáticamente o semiautomáticamente, aunque la mayor parte de la FCAW se realiza en forma semiautomática, como dijimos. En la soldadura semiautomática, el soldador sostiene la pistola y controla la velocidad de avance, mientras que en la soldadura automática, estas funciones se controlan mecánicamente. El paradigma de la soldadura automática, aclaro, es el último proceso que vamos a ver, el de arco sumergido. Incluso van a poder ver el videíto que les adjunté ahí. Y ahí van a ver que el operador está como mirando, está mirando que nada se complique, pero no podríamos decir que está soldando cuando la soldadura es automática. En la semiautomática sí. Con SMAW, un proceso de soldadura manual, o sea, con electrodos, el soldador debe mantener la longitud del arco, la distancia entre el electrodo y la pieza, mientras que va introduciendo el electrodo en el charco e impulsa el electrodo a lo largo de la junta. En las soldaduras automáticas y semiautomáticas, el operador no necesita mantener la longitud del arco o empujar el electrodo hacia el charco de la soldadura. Esto porque el alambre va saliendo, ¿no? La fuente de energía mantiene la longitud del arco y el alimentador de alambre entrega el electrodo al arco. En la soldadura automática, un mecanismo
impulsa el electrodo a lo largo de la junta, y esto lo van a ver en el video de la SAU, que es la de arco sumergido, que el último tipo. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, las bobinas de alambre del electrodo, como viene embalado, para la soldadura semiautomática, la MAU o la SAU que estamos viendo. Y acá un poco del equipamiento, ¿no? Acá están las famosas torchas, fíjense, son estas de acá, que en esta manguera bien gruesa reúnen esos elementos que decíamos, la corriente, el electrodo y el gas, entra por acá, ¿no? Acá tienen una especie de gatillo para accionar esos tres elementos. Y acá tienen un poco el equipamiento de la FSAWG. Ahora vamos a ver que está la G y hay otro tipo más. Fíjense que está el tanque acá del gas, ¿no es cierto? Y está el rollo, el alambre, y acá está, bueno, el elemento, la soldadora propiamente, y acá el retorno. Bueno, y acá esta diferencia, que también está en la guía 21, que es una diferenciación dentro del FCAW. Tenemos FCAWG y FCAWS. El G es de gas, que es el que vimos. O sea, escudo de gas, protección gaseosa. Y el self-shielded quiere decir que es un auto-escudo. Ahora vamos a leer un poquito lo que está abajo. No habría protección gaseosa en este caso. Dentro de la categoría FCAW hay dos subcategorías, con protección gaseosa y autoprotegidas. La S es de self. Las autoprotegidas no requieren de gas exterior. Acá no habría suministro de gas. El sistema de protección completo proviene de los ingredientes del fundente contenidos en el núcleo del electrodo tubular. Es decir, que se genera a través de otros ingredientes que vienen en el electrodo. La versión de protección gaseosa utiliza una fuente externa de gas protector, como vimos en la diapositiva anterior, un tubo de gas. Las autoprotegidas, las self, son mejores para situaciones de soldadura en obra, donde el viento podría desplazar la protección gaseosa requerida por la FCAW-G. El proceso G tiende a ser más sencillo para el soldador y en general se lo prefiere, cada vez que la protección gaseosa no se vea perturbada, por ejemplo, por el viento. Es lo que les decía, este sistema FCAWG es sencillo, es el que está en la mayoría de los talleres hoy en día. Pero bueno, saber que también existe otro, ¿no? Bueno, y estas son las principales ventajas de este segundo método que estamos viendo, según la guía de diseño. Acá puse la versión en inglés y acá la traducción. Las ventajas es que el electrodo, algo de esto ya lo dijimos, ¿no? Sobre todo el primer punto. El electrodo es continuo, ¿no? Es un alambre, un carrete continuo que va avanzando, se va desenrollando solo a medida que vamos soldando. Entonces, a medida que apretamos ese gatillo, ¿no? Entra el gas y entra el alambre también. Entonces, se eliminan, al ser continuo, los arranques y las detenciones que son inevitables en la soldadura con varilla, el primer método. Esto no solo tiene una ventaja económica, ya que el soldador continúa soldando hasta que el trabajo está completo, es decir, la productividad, sino que se reducen los arranques y detenciones que crean potenciales fuentes de discontinuidades en la soldadura. Como les decía, hay un tema de voltaje ahí. Cuando uno arranca a soldar o se detiene, el voltaje varía. Entonces se produce ahí una soldadura en los extremos de mala calidad, que es otro factor por el cual estos métodos FCAW y protección gaseosa, ¿no es cierto?,
sacan ventaja al de varilla. Y la segunda ventaja principal son las intensidades de corriente mayores que pueden usarse en FCAW con la correspondiente ventaja en la tasa de deposición de soldadura y en la productividad. Mayores corrientes. Bueno, y de la misma manera que vimos para las varillas de electrodo, hay una nomenclatura para los alambres, para los rollos de alambre de la soldadura FCAW, que es esta de acá, la primera letra. Esto no lo traduje porque es muy parecido a lo otro, ¿no? Entonces, la primera letra indica un electrodo, las dos siguientes cifras indican la resistencia mínima a tracción en KSI, 71, acá. La T indica que es un electrodo tubular, o sea que adentro es hueco. El 1 designa el tipo de protección, si es gas o self o autoprotección, la polaridad de la soldadura y si es una para pasada simple o múltiples pasadas de soldadura y las condiciones de absorción de energía, sería la tenacidad. Y el último indica el gas de protección. Si es una C, es dióxido de carbono. Entonces acá hay una tabla con distintos electrodos para este tipo de soldadura. Profe, ¿dijiste 71 KSI? Sí, Porque ahí marca como que el 7 sería los KSI y el 1 sería la posición. de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Sí, es correcto lo que decís. El 7 es la mínima tensión y el 1 indica la posición en cuál el electrodo puede ser usado. Y entonces acá está la clasificación. Acá tienen si la protección es de gas o es autoprotección para cada uno de estos. Si admite múltiples pasadas o es una simple pasada, una pasada simple. Y acá las condiciones de resiliencia, de alguna manera, de absorción de energía, cuando está especificada o cuando no está especificada. Bueno, y vamos a ver el último ejemplo. Acá la estrella de este método es el video que les puse ahí abajo. Encontré un video que, bueno, dura 1 minuto 15 segundos, tampoco esperen demasiado. Pero está bueno porque les muestra lo principal del método, ¿no? Cómo por ahí nunca lo vieron. Yo sí lo vi en una empresa en la que trabajé, que lo tiene acá en la zona de La Plata. No sé si lo tienen muchas empresas. En el resto de las empresas en que trabajé no lo vi. Una máquina que trajeron de España y la armaron. Así que les recomiendo que lo vean porque creo que va a complementar muy bien la explicación o va a ser muy, muy ilustrativo, ¿no? Entonces otra vez, bueno, les dejé esto sacado de la guía de diseño, lo dejé en inglés para que lo tengan. Y acá está explicado, tenemos el metal base, y acá se utiliza un fundente, que es como una arena, que viene acá en una tolva. Les digo como una arena porque no sé si es exactamente arena, yo diría que es arena, pero tendríamos que hacer una investigación un poco de la composición del fundente. Hay una tolva que lo contiene y hay una alimentación del fundente sobre la zona de la soldadura. Acá hay una dirección de avance
todo esto es como un carro, en el cual está la tolva de fundente, el fundente, y también está el electrodo. Está el electrodo con la alimentación automática de alambre, también un alambre similar al de la semiautomática, y la energía, a la fuente de alimentación eléctrica. Entonces, este carro va avanzando para allá, fíjense la flecha, esta es la guía de trabajo, lo van a poder ver perfecto en el video. Entonces, acá va quedando un talón de soldadura ya ejecutada, solidificada, una escoria solidificada, y después la ejecución de la soldadura que se va realizando, que se realiza, como su nombre lo indica, el arco está sumergido en el fundente, está abajo, o sea que es totalmente distinto en cuanto a las otras soldaduras en que no vemos el arco, y eso trae bastantes ventajas. Bueno, acá tienen una máquina, fíjense, otra característica de estas máquinas es que puede haber dos lugares. Puede soldar, el carro puede tener dos arcos, digamos, con dos tolvas, como está acá, dos alambres. Entonces va soldando en una misma pasada en dos lugares distintos. Por ejemplo, puede ser de dos lados de una viga, de un alma de una viga. Acá parece desplazarse el carro, ¿no es cierto? En la máquina que les dije que vi montar y que estaba en el taller en el que trabajé, se movía la viga. Puede ser cualquiera, el carro estaba fijo y la viga con un sistema de rodillos se iba desplazando. Eso es indiferente, digamos, ¿no? Indiferente en cuanto a la calidad de la soldadura. Después, bueno, obviamente en cuanto a la disposición del taller y eso, no creo que sea indiferente. Entonces, acá saqué la parte de la introducción, de la guía, de los fundamentales, la parte de los principios, y acá puse la traducción. La soldadura de arco sumergido, SAU, usa un arco o arcos, como le dije, entre uno o más electrodos desnudos, fíjense esto, ¿no? Electrodos desnudos, y el charco de soldadura, o charcos, porque si son dos arcos, protegido por una capa de material granular llamado fundente, que es usado para proteger el metal fundido. Como el arco está cubierto completamente por el fundente, no resulta visible, y la soldadura se lleva a cabo sin los destellos, salpicaduras y chispas que caracterizan a los procesos de arco abierto, los otros dos que vimos antes, por ejemplo, que hay que usar máscara, ¿no? Van a ver en el video que el tipo que está ahí al costado de la máquina no tiene máscara ni nada, está ahí mirando. La naturaleza, controlando. La naturaleza del flujo es tal que en condiciones normales se emiten muy poco humo o gases. Fíjense qué buena ventaja esa, ¿no? Bueno, y acá están las ventajas enumeradas. Acá pueden ver distintos sistemas. Acá hay un carro. Acá, como en el ejemplo del video, hay un tubo. En el video es bastante más grande que este. Y el carro va por acá adentro ejecutando la soldadura. Y acá ven otro más con la tolva. Y la entrada, ¿no es cierto?, del electrodo y la ejecución del arco. Bueno, acá está un poco, no creo que tenga muchas cosas nuevas, este gráfico de acá en blanco, creo que ya dijimos todo. Y vamos a ver las ventajas. Las ventajas es que se puede usar una alta intensidad de corriente, se produce muy buena penetración y alta deposición de material de aporte. Se puede trabajar con más de un electrodo, como dijimos. Tiene una excelente apariencia superficial, la soldadura. No requiere protecciones especiales para los operarios, máscaras, guantes. Soldadura continua y recta.
esto es totalmente automatizado. Queda una escoria vítrea, quebradiza, fácil de retirar. Cabe la posibilidad de recuperar el fundente no consumido y mandarlo de vuelta a la tolva, como una arena, dijimos. Y es ideal para soldar chapa naval. Únicamente en posición plana y horizontal. Este es un gran condicionante que tenemos. O sea, pagamos la calidad de la soldadura y la ejecución en mejores condiciones de confort, por llamarlo de alguna manera, lo pagamos con que solamente la soldadura se puede ejecutar en esa posición. Fíjense que en estas tres fotos son ilustrativas al respecto. Bueno, ya lo que sigue lo vamos a ver la clase que sigue, la clase que viene, así que por hoy... Profe, esta última soldaduras es solo en taller, ¿no? Solo en taller, sí, solo en taller, solo en taller. Solo en taller, y como repito, yo lo vi acá en Argentina, seguramente en astilleros lo tienen, y en la empresa esta que les digo, una empresa Añuri, una empresa española acá que está en la zona de Olmos, ellos la tienen también. La usan para soldar vigas de alma llena, para los pórticos. Esto no quiere decir que, no estoy hablando de que para ese tipo de soldaduras, de cordones, de vigas de alma llena para pórticos, este sistema sea la soldadura que vamos a obtener sea sí o sí de mejor calidad, ¿no? Es probable que en cuanto a las características del cordón, a la continuidad del cordón, a la productividad, todo eso sí, pero con los otros métodos también se puede conseguir una buena soldadura. Esto es como un sistema premium, ¿no? Con todas las ventajas que enumeramos, pero con los otros también se puede conseguir muy buena soldadura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Después sobre uniones abulonadas, ¿nos puede subir el Power? Que no lo vi, no sé si está subido en otro lado. Creo que lo subí, me voy a fijar. Creo haberlo subido a la carpeta de uniones, sí, del módulo. Después me fijo. Buenísimo. ¿Y este tema y el de uniones abulonadas, esperamos el módulo de lectura o vemos los archivos que están sueltos ahí? No, algo vamos a... Lo que pasa es que todavía no lo pude armar. Esperar, no esperen. A ver, el verbo esperar me parece inadecuado. O sea, ustedes pueden ir viendo todo lo que presentamos, ¿no? Si a ustedes les sirve los módulos de lectura, yo los armo. No tuve muchos comentarios sobre qué uso le dieron en el parcial anterior, si les sirvieron, si les gustaron, si les interesan. Pero No, sí, Sí, yo lo que... como interesante está bueno para mí. De hecho, yo lo que iba haciendo, iba viendo las clases grabadas y lo iba acompañando con el módulo al lado y ibas profundizando sobre cada tema. Yo creo que más que nada sirve para eso, para un orden, de saber por dónde encargan más o menos las cosas para buscarlas. ok. Sí, yo voy a Bueno, decir lo mismo, Está bueno. para organizarme el orden de los temas y qué estaba vinculado con qué también. Bueno, sí, los vamos a armar entonces. El tema es que no hay, ya se los dije, ¿no? Se los reitero, no hay un texto que cubra todo. Soldadura es un tema muy amplio, se podría dar un cuatrimestre de tema de soldadura.
me apoyé mucho en el primer que tiene en la guía 21, que se llama primer, que tiene que la dificultad que está en inglés, ¿no es cierto? Entonces yo no me gusta tirar por la cabeza, si bien continuamente les estoy diciendo la importancia de estudiar inglés, de saber inglés, porque hay mucho material muy bueno en ese idioma, y no podemos traducir todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso no la pondría en el módulo. Pero bueno, voy a ver en los libros de texto que venimos usando. Yo estuve viendo que en Trolley hay cosas, seguramente en Minnesota también. Y bueno, con eso armar algo para uniones abulonadas y algo para soldadura. Buenísimo. Sí, está bueno tenerlo. Va, a mí me sirve para armar el resumen también como a los compañeros, así que estaría bueno. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay, también pueden haber consultas sobre el parcial, quiero decir, un espacio de una clase de consultas, si ustedes tienen alguna pregunta. Y si no, bueno, les deseo que les vaya bien en el parcial, estudien, cualquier cosa, si hay alguna consulta puntual, la pueden hacer por mail. Pero bueno, ya es un recuperatorio, así que más o menos se vio cómo se pregunta, ¿no? Así que bueno, si no hay consultas, los libero. Profe, el tiempo de la práctica va a ser el mismo que la otra vez, ¿no? Sí, en general es la teoría de 5 a 6 y la práctica de 6:30 a 8. Sí. Ah, bien, gracias. No, porque la otra vez igual había rendido, había tenido muchos parciales juntos, pero me estuve muy jugada con el tiempo. Ah, ok. Sí, eso a Fuera veces... de que probablemente haya faltado práctica de más parciales y eso porque rendía 3 días seguidos, espero para este lunes ya llegar mejor. Sí, Pero, sí, bueno, eso eso. yo a veces le digo, ¿no? Que traten que a veces la falta de tiempo no tiene que ver con que el ejercicio lleve tanto tiempo, porque en general tratamos de hacerlos sencillos, sino, o darle datos ya que avancen en el problema, por ejemplo, las solicitaciones, ¿no? Sino que tiene que ver tal vez con una falta de ejercitación y como que empiezan en una dirección que no es la de la resolución del ejercicio y después se dan cuenta y vuelven, ¿no? Y ahí es que, bueno, haciendo y rehaciendo es que no alcanza el tiempo, me parece, ¿no? Entonces, si practican y si ven distintos casos, distintas posibilidades que se pueden presentar, creo que el tiempo les tiene que alcanzar. Bien, perfecto. Sí, me había costado por ahí, como que hay algunas cuentas que son medio largas que tenés que hacer, que Ajá. tenés raíz y todo, y como, no sé, son cosas tontas por ahí, pero de pasar, que tengo en una unidad pasar unos términos a otro y todo, y entre que voy pensando esas cosas, se me iba medio rápido el tiempo. Que Uh-huh. bueno, por ahí es eso también, si lo tengo, ahora hoy ponele, practiqué hacer uno y me llevó un montón de tiempo, pero dije, bueno, seguiré ahora o sea, no llegaría ni 1 hora y media, ponele, pero bueno, seguiré practicando hasta que lo tenga tan rápido que, bueno, que llegue. Sí, fíjate que hay algunas expresiones que hay expresiones simplificadas, ¿no?
creo que el CW es una, que están en la norma. Si ustedes, por ejemplo, para tienen que calcular el CW y usan una expresión simplificada, está bien, ¿no? Porque está ahí. No sé, me acordé de eso. Sí, sí, había algunas también que, o sea, ya directamente te daba un valor y no tenías que calcular, pero bueno. Sí, el Eh, LB y el LP para flexión, sí, eso están en la tabla. claro, sí, esos los Sí, sacás de tabla. sí, Sí, sí. eso lo pueden hacer. Quizás yo no tengo que rendir la práctica, pero lo que también me tardaba mucho tiempo a mí era tener que revisar la tabla de perfiles, quizás al principio anotarte en un lugarcito las cosas que sabes que vas a tener que usar para tenerlo más rápido, no tener que ir a la tabla a buscar la fila donde está, capaz eso no sé. Sí, a mí me Sí, pasó que iba y venía de un perfil al otro todo el tiempo. sí, yo esta vez dije, lo imprimo y marco con resaltador la línea del perfil que me toque, así voy más rápido, porque lo tenía en la compu y tardaba 1000 horas entre que iba y volvía. Bueno, no, nada, no era nada más por mi parte. Bueno, muy bien, Pero gracias, profe. de nada. Bueno, Carlos, pasamos a trabajar en comisiones. Sí, sí, sí. Nos vemos Bueno, el nos lunes. vemos el lunes en el examen. Un abrazo, buen fin de. Otro. Nos Chao, vemos. igualmente. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, No, Carlos. nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Bueno. Ignacio, ¿estás? Me avisaron que hoy no iban a presentar nada, Ah, muchachos, porque no. está bien, bueno, ¿cómo andas? Bien, ¿Me escuchas bien. bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Mejoraste algo ¿Qué? el ¿De la sonido? computadora? Sí. No sé, hay veces que le pasa eso, qué sé yo. Ah, no, hoy te escucho perfecto. Ah, no, por ahí es porque a veces desactivo el micrófono con una tecla que tengo acá y cuando vuelve por ahí se escucha medio bajo. Ah, ok. ¿Qué te iba a decir? No pude ver nada del apunte porque estuve estudiando esto de soldadura y armando, ¿viste? Está bien. En Te puedo hacer unas prolijándolo. preguntas sobre. Sí, Te puedo hacer unas preguntas sobre el galpón la nave sí, industrial que sí. estoy haciendo. Dale. Te comparto pantalla que nada más. Pues en realidad tengo dos dudas. Una es con porque viste que tenía como módulos, que eran dos pórticos con una, digamos, tenía una columna intermedia y eran dos módulos de techo dos aguas. Y Ok. tenía una duda de cómo tomar el viento. Más Ah, allá de que no me pasó en particular, me surgió la duda para otro. Para que comparto. Em, tenía la duda en esto, porque Eh, esto es del sistema principal de sí, resistente. Y yo quería saber el L este. Se toma pues, basándome en este gráfico, como que toma el L de uno de los dos módulos, ¿no? Si yo tuviese dos módulos, el L sería de un solo módulo o de todo el módulo. no, de todo, de todo. De todo De porque todo el módulo. sí, es la dimensión en planta de la nave. Está bien. Yo lo que había supuesto era que, bueno, que en las paredes era indiferente, que tomaba el L, pero en el otro tomaba el W porque en sistema de componentes y revestimientos te hace tomar el W, si no me equivoco. Eh, Para la cubierta, por eso, para las paredes no te lo hacía tomar, pero para las cubiertas sí. Por eso tenía la duda en la parte de cubierta. Más allá de que igual, como te repito, en este caso no me pasó sí, eso porque era indiferente. sí, lo que pasa que creo que, viste, el L y el B tienen que ver con las líneas de flujo. Es decir, cuando el viento incide a barlovento, las líneas de flujo se separan, se elevan y después siguen, digamos, elevadas todo el recorrido Sí. y no bajan. Es decir, no es que bajan cuando termina la primera agua, sino que siguen, ¿no? Porque de Está alguna bien. manera
En cambio, en este caso, por ahí, en el componente de revestimiento, lo que trata de ver es, no sé, ¿viste? ¿No? La verdad no estoy seguro, pero me parece que trata de cubrir la posibilidad de que se genere un vórtice ahí en la zona de las canaletas. Acá, ¿No? Claro, claro. claro. En el otro caso del sistema principal, yo te diría que hay que tomar toda la longitud porque no se produce el descenso y que vaya Claro, a... yo en un momento, porque me había fijado mal, en el plano estaba mal la pendiente y me daba permiso o cambio. En esta tabla, si no me equivoco, en un momento como que había visto mal la pendiente y había supuesto que era más de 10 la pendiente, y viste que tenés barlovento y sotavento. Sí, Y en este tenía la duda de cómo contar, por ejemplo, que como son dos módulos, cómo contar estas dos cubiertas. O sea, obviamente esto es barlovento, sotavento, y qué sí, hacer, o sea, suponiendo que son dos, ¿no? Este no está. claro. Barlovento, sotavento, y qué hacer con estos dos, cómo contarlos. Tenía Sí. la duda. ¿Eso no hay una guía, una figura aparte para eso? No, no, no encontré para el sistema principal. Diente de sierra, ¿no Tenés, hay nada de eso? Qué raro. no, 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 por eso yo lo busqué y no encontré nada más ya, que ya Tiene que acá haber arranca con es- componentes y revestimientos. Ah, Y no, busqué también a ver si decía algo de texto, pero no dice nada tampoco. claro. ¿Y en los comentarios buscaste? No, la verdad que en los comentarios no. Ah, Debería buscar. Igual ya te repito que justamente no fue en este caso, ¿no? Pero me surgió la duda de cómo tomarlo. claro, sí, sí, es cierto. Abajo en las aclaraciones tampoco dice nada. No, había leído y no. Habla de primero los signos, la interpolación, los valores de CP. No, no. Acá lo único que dice es que en las mansardas, que son estas, Claro, sí, las que son más. nada, sí, que estas dos lo tomás como sotavento. Pero no, o sea, es lo más cercano que tengo, no. Sí, mirá, una posibilidad, pero es media desagradable, es considerar los dos casos, ¿no? Sí, yo pensé tomar el más Lo que favorable, pasa pero que bueno. yo te digo, fíjate qué te da, porque por ahí uno se complica en el pensamiento teórico, ¿viste? Y cuando vos lo Sí, empezás a ver, Barlovento y Sotavento, para pequeñas pendientes te da muy parecido. ¿Me entendés lo que te digo? Porque las diferencias son notorias cuando tenés mucha pendiente. no, es que por eso, en este caso sería con bastante pendiente. ¿Qué pendiente tendrías vos? Y tenés sí o sí más de 10. Sería en el caso de que tengas una buena pendiente, digamos. Pero vos, en tu caso Porque yo real, justamente, ¿qué pendiente tenés? no, justamente por eso, yo había visto mal la pendiente y había supuesto, o sea, había pensado Ah, que era claro, este, claro, claro. me surgió todo el problema y después me di cuenta, no, está mal puesto en el plano porque tenía no sé cuánto de pendiente y al final miré el perfil, o sea, el corte de vista y no tenía nada que ver, no sé, estaba mal hecho el plano y tuve que pasar a este, que acá no tenés ningún problema porque, bueno, Claro, es no el tenés tipo Barlovento y 0 a Sotavento. H2, Claro, pero bueno, me había surgido la duda. claro, está bien. Sí, sí, pero está bien. Sí, para mí, si es un caso de más pendiente, sí, tenés que considerar Barlovento y Sotavento. O sea, si tenés una cubierta interior que es Barlovento y que está, ponele a 30 grados o 45 grados, la tenés que considerar de Barlovento. Está bien. ¿Me entendés? Sí, Porque está bien, tomo ahí el más actúa desfavorable. la presión. No hay duda. Está bien. Pero Bueno, ¿cómo considerar y el la L otra duda era, ahí? Bueno, ¿cómo considerar el L? No sé. También, yo haría los números y por ahí puedes tomar el más desfavorable.
Y sí, yo iba a tomar el más desfavorable, lo que iba a hacer es justamente usar el L de un solo módulo, como toman cubierto. Claro, claro, y podés hacer eso, sí, podés, viste, decir del lado de la seguridad optar el más favorable. Por eso, yo había pensado eso. Pero bueno, Pero no la otra duda, tuviste problema en realidad. después por suerte chequeé y me di cuenta que estaba hecho toda esta parte mal. Básicamente cuando me surgió la duda empecé que a ver y dije, no, está O mal. sea, son raras. Yo te digo, esas pendientes tan mayores de 10 grados parece baja, ¿no? Pero en estructuras son raras esas pendientes. O sea, si te da dos casos cada 10 o un caso cada 10, ¿viste? Porque, por ejemplo, Sí, está puede bien. ser un silo de granos, ¿viste? Pero en las estructuras usuales, vos pensás que estamos trabajando con pendiente de 2 grados, por ejemplo, ¿viste? Sí, está bien. O de 10% que son 6 grados. Sí, yo tenía eso. Son siempre menores. Claro, para chapa común, ¿viste? Para chapa sinusoidal o trapezoidal, que no es tipo bandeja, para esa chapa al 10% es la pendiente usual, Está bien. que son 6 grados, Bien. si no me equivoco. Porque ya Está bien. Uy, está grabando todavía, che. Ah, no he visto. A ver, pará. Y la otra duda era